Queridos alumnos, este vídeo corresponde a la unidad 3 de este módulo y su contenido se refiere al diseño de la imagen objetivo, pero prolongando el diseño anterior, que era el submodelo de ordenación del medio físico, ahora con el submodelo de ordenación de los asentamientos poblacionales. Bien, el subsistema de asentamientos poblacionales, como su propio nombre indica, se refiere a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas, a los caseríos en los que vive normalmente la población, a ese subsistema. Es el marco de la calidad de vida y frecuentemente en ese espacio pasamos gran parte de nuestro tiempo. La unidad tiene dos secciones. Una es el diseño de este escenario, a la que me referiré todo seguido, y una segunda sección que es ya plantear las medidas para avanzar hacia esa imagen objetivo, tanto a lo que estaba conformado en la unidad anterior de ordenación del medio físico, como a este subsistema de asentamientos, y también incluye canales de relación, es decir, infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones. El diseño, para diseñar este subsistema de asentamientos de población, tenemos dos elementos de referencia. Uno de ellos, pues la evolución histórica, cómo históricamente los habitantes, la población de un determinado espacio o de un determinado ámbito en el que se desarrolla nuestro plan de ordenación, ha ido conformando ese sistema de asentamientos. No voy a entrar ahora en detalles. Hay asentamientos de mucho tipo, más o menos concentrado, más o menos dispersos, etcétera. Nosotros en este momento abogaremos por un tipo que parece el más equilibrado y seguramente el más conveniente y el que produce un mejor marco de vida. Es lo que llamamos el sistema polinucleado en red. Un sistema con núcleos de población o con asentamientos de población de distinto tamaño, bien conectados por unas infraestructuras de transporte y sobre todo, y con importancia creciente, por infraestructuras de telecomunicaciones, atractivos, polifuncionales, seguros, etc. Es el sistema polinucleado en red. No voy a entrar en más detalles porque dedicaremos una clase entera a desarrollar este sistema. En todo caso, tenemos que decir que partíamos de la evolución histórica para su diseño, pero también de los modelos de referencia de que disponemos en la actualidad. Existen tres modelos importantes. Uno de ellos es el que se basa, digamos, en la lectura del territorio. Uno que estaría presidido por los principios de la sostenibilidad, por los principios de la adaptación al medio. Fíjense que desde niños en los colegios de primaria ya nos enseñaban los maestros, los venerables maestros nos enseñaban pues cómo hay una lógica en la distribución de población en el territorio. En las zonas montañosas suele haber poca población, el uso del suelo suele estar destinado a los bosques, y los pueblos o las ciudades o la población que vive allí es escasa, de baja densidad y, digamos, frecuentemente dispersa. En cambio, en el llano, hacia las zonas, digamos, de vega o más fértiles, de suelo más fértiles, de topografía más suave, allí las actividades productivas primarias, sobre todo la agricultura, se intensifica, la densidad de población es mayor y los asentamientos de población también son mayores. Bueno, pues esta es una lógica que he simplificado mucho, pero que se relaciona muchísimo con la exposición al sol, por ejemplo, con las condiciones microclimáticas, etc. En segundo lugar, existen otros modelos teóricos de referencia. Uno muy conocido es el modelo de Christaller. Un modelo de Christaller que es la teoría del lugar central, plantea cómo los lugares centrales se ubican en unos determinados puntos. Lugares centrales son aquellos que acumulan más actividad y más población, y más o menos en distintas jerarquías, en distintos hexágonos, se van concentrando otros asentamientos de población más pequeños. Y hay un tercer modelo muy importante, que es lo que se llama regla rango-tamaño, que plantea
como, digamos, la diferencia de población entre asentamientos de un nivel y otro no deben ser demasiado grandes. Es decir, habría un modelo centro-periferia, digamos, paradigmático, que sería toda o casi toda la población concentrada en una gran ciudad y muy poca población en el resto del territorio y dispersa. Ese es un mal modelo. Lo que estamos planteando, por lo menos como teoría, como modelo de referencia adecuado, es aquel donde hay diversas jerarquías, diversos tamaños de población debidamente conectados. Bien, esta es la primera parte, la primera sección de la unidad. La segunda se refiere ya a las medidas a las medidas que plantea el plan para avanzar hacia la imagen objetivo, tanto a la definida por el medio físico como a la definida por el sistema de asentamientos, canales de relación, de transportes y de telecomunicaciones. Estas medidas, como ya he dicho, a las que he aludido antes, porque siempre es una constante en esta fase de propuestas, en este módulo de propuestas, son medidas de regulación del uso del suelo, de los aprovechamientos del suelo, de los comportamientos con nuestros recursos, etc. Medidas reguladoras del uso del suelo que se asocian a las categorías de ordenación del medio físico. En segundo lugar, hay otras medidas de intervención que se refieren a aquellas inversiones que deben hacerse en el territorio para dotarle de infraestructuras de transporte, de comunicaciones, hidráulicas, etcétera, de equipamientos y de servicios, y también para crear condiciones pues para que la población y el ambiente, etcétera, pues sea bueno. Por ejemplo, yo citaba en otro vídeo anterior la recuperación de espacios degradados, pero igual podríamos decir transformaciones en regadío, puesta en valor de recursos ociosos, desarrollo o proyectos de actividad turística en ciertas zonas, etcétera. Bien, estas actividades, las actividades reguladoras se plasman en lo que llamamos una normativa del uso del suelo, una normativa articulada. Recuerda a lo que se hace en disposiciones administrativas. En cierto modo, un plan, cuando se aprueba, no deja de ser una disposición administrativa por parte, en el caso de Ecuador, de los gobiernos autónomos descentralizados. Luego las medidas de intervención se organizan, se estructuran en lo que llamamos programas, subprogramas y proyectos. El proyecto es la unidad de inversión más simple, por ejemplo, proyectar un tramo de carretera o proyectar una transformación en regadío o recuperar un espacio degradado conjunto, que se agrupan en programas. Por ejemplo, recuperar un espacio degradado se puede agrupar en un programa de restauración de la naturaleza, etcétera, y los subprogramas se agrupan en programas, subprogramas y proyectos sería lo que definiría las medidas de intervención del plan. Estas medidas hay que programarlas en el tiempo y hay que presupuestarlas también para ver los presupuestos que supone y la forma en que se va a financiar ese plan. Y hay un tercer tipo de medidas, que son las medidas de gestión, a las que voy a referirme después. No voy a entrar ahora en detalles en la próxima unidad. Bien, con esto completaríamos la imagen objetivo. Tendríamos un submodelo de ordenación del medio físico, un submodelo de asentamientos de población, incluido los canales de relación y también unas medidas de gestión, que es lo que vamos a explicar en la lección siguiente. Como veréis, nos vamos aproximando ya al final y al documento de elaboración del plan de ordenación del territorio, que no olvidéis que en Ecuador y en otros muchos países el desarrollo o la planificación del desarrollo se asigna o se fía a la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Gracias por vuestra atención, queridos alumnos, y nos veremos pronto. Adiós.